Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Génesis, que dijimos que iba a ser el estudio del libro de la Biblia durante las próximas semanas. Y la lección número 3, que es para esta semana, se titula Caín y su legado. Esta semana estaremos hablando acerca de Caín y el legado que Caín dejó. Ya hace un par de semanas hablamos acerca de la creación y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la caída. Esos fueron los primeros dos temas del libro de Génesis. Y para esta semana, como les digo, estudiaremos la historia de Caín y su legado. Sobre eso estaremos hablando durante los próximos 7 días, durante esta semana. Pero antes de meternos de lleno a lo que es el estudio del día de hoy, vamos a tener una pequeña oración para que Dios pueda bendecir el estudio de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos porque nos das un día más de vidas. Te agradecemos, Padre, todas tus bendiciones y todo lo que haces, tus cuidados, tu protección. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora, Padre, vamos a estudiar tu palabra. Estudiaremos la historia de Caín y su legado durante esta semana. Que tu Espíritu Santo, Padre, pueda guiarnos a través de este estudio. El Espíritu Santo pueda, Señor, darnos la luz que necesitamos para entender el mensaje de esta semana. Quédate con nosotros, acompáñanos, oh Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a estudiar durante esta semana Caín y su legado. Pero para el día de hoy, la historia de hoy domingo 10 de abril, el tema es Caín y Abel. Estaremos hablando sobre estos dos nombres que se mencionan en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y a manera de introducción quiero mencionar lo siguiente. Génesis 4 es un capítulo que presenta el primer nacimiento de una persona, el primer nacimiento que anuncia la salvación mesiánica. También en el capítulo 4 se nos habla acerca del primer acto de violencia y muerte. Los eventos que en el capítulo 4 que se mencionan nos dan una idea de cómo será la vida humana después de la caída. ¿Cómo será la vida humana después de la caída? Es decir, tendremos una mezcla entre la vida y muerte. Y el capítulo 4 inicia hablando acerca de la mujer como la primera persona, que menciona el nombre de Jehová, el nombre del Señor, Yahvé, el nombre de Jehová. Ella creía que Dios mismo había descendido y se había convertido en aquel a quien ella había dado a luz. Y hay una versión de la Biblia, que
nos menciona el versículo 4, en el versículo 1 del capítulo 4, donde dice que la versión es la International Standard Version, ¿verdad? Eso es en inglés. Y esta versión nos traduce el versículo 1 de la siguiente manera. He dado a luz a un hijo varón, el Señor. Eso es lo que nos dice esta versión. En el deseado de toda la gente encontramos el siguiente texto. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, ellos esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que él fuese el libertador. Eso es lo que Adán y Eva esperaban del primer nacimiento. Y la promesa se encuentra ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 13, el versículo 15. Fue cuando Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí es donde encontramos la promesa mesiánica, la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva, de que iba a venir un Mesías, que iba a derrotar a Satanás, a destruir a Satanás. Entonces, posteriormente, en el capítulo 4, inicia diciendo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dice el versículo 1. Y el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Aquí hay algo que hay que hacer notar, hay que hacer resaltar. Y es la forma en que Eva estaba hablando acerca de su primer nacimiento, de su primer hijo. Sobre el nacimiento de Caín, podemos ver que Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pareciera que Eva está resaltando el nacimiento de Caín. Fue el primogénito. Eva está resaltando el nacimiento de Caín, no así el nacimiento de Abel, cuando solamente se dice de Abel en el versículo 2, después dio a luz, dice, a su hermano Abel. ¿Verdad? Podemos ver ahí la diferencia, el énfasis que se está haciendo en el nacimiento de Caín. Quizás la idea es porque Adán y Eva tenían la esperanza y de que Caín iba a ser el libertador, que en Caín se había cumplido la promesa mesiánica, ¿verdad? Porque eso era lo que Adán y Eva creían, ¿verdad? Creían que él iba a ser, que Caín, no su hermano, no Abel. Y por eso es que ellos resaltan y hacen énfasis en el nacimiento de Caín. Y el nombre Caín se deriva del verbo hebreo caná, que significa adquirir, ¿verdad? Es algo que denota una adquisición, una posesión de algo precioso y poderoso. Eso es lo que significa Caín en hebreo. Y ahí es donde podemos ver cómo Eva con entusiasmo, el entusiasmo de Eva con el nacimiento de Caín. Y que de Abel solamente se dice, y después le nació, dio a luz, dice, a su hermano
Abel, ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí la diferencia entre Caín, entre el nacimiento de Caín y Abel. Aparte de eso, Caín es el único que habla de los dos. Abel no habla. Caín es el único que habla a lo largo del capítulo, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver cómo Eva y Adán estaban recordando la profecía mesiánica, ¿verdad? Que se les había hecho en Génesis 15. Entonces ella cree que había dado a luz a su Salvador, ¿verdad? A Jehová. Ella pensó que Dios mismo se había manifestado en Caín. Entonces, Abel, ¿qué significa Abel? En hebreo, Abel viene de la palabra Hebel, que en español, Abel, y que significa vapor o soplo, ¿verdad? Significa algo que denota evasión, algo que no tiene sustancia en sí mismo, sino que es un vapor, un soplo, dice, que eso es lo que significa en hebreo Abel. Y en Eclesiastés se usa la palabra Hebel, la misma palabra para Abel en hebreo se usa también para vanidad. Ahora bien, ¿cuántas cosas en nuestra vida habrán así con ese significado de Abel? Hebel, soplo, vanidad, algo sin sustancia, y que a veces nosotros lo tratamos o lo vemos mucho más importante de lo que realmente es. Le damos mucha importancia a algo que tal vez no tiene valor. ¿Y por qué será tan importante saber la diferencia entre lo que importa y lo que no? En nuestra vida tenemos que llegar a tener esa sabiduría para poder determinar aquello que de verdad, que verdaderamente debe tener valor, a aquello que verdaderamente no le debemos dar más importancia de la de. Y eso lo vamos a poder dilucidar, lo vamos a poder determinar únicamente con la ayuda de Dios, con la sabiduría que Dios nos pueda dar. Eva le dio más importancia al nacimiento de Caín. Y a lo largo de esta semana vamos a estudiar cuál es el legado de Caín. Y nos vamos a dar cuenta del por qué nosotros debemos de poder diferenciar entre aquello que es importante y aquello que no es importante. Eva le dio más importancia al nacimiento de Caín, más que al nacimiento de Abel. Y eso es lo que vamos a descubrir durante los próximos días. Así es que te invitamos para que el día de mañana puedas acompañarnos a nuestro estudio de el legado de Caín. Y vamos a ver por qué es importante no darle mayor importancia a aquello, ¿verdad? Que no lo merece. Aquello que como Abel significa Hebel, aquello que solamente es como un vapor, algo sin sustancia, decíamos. Pidámosle a Dios sabiduría y vamos a poder determinar y poder valorar aquellas cosas que en realidad tienen importancia. Que Dios te bendiga y te esperamos el día de mañana para que puedas conectarte con el cielo y poder estudiar, poder seguir estudiando
el libro de Génesis. Que tengas un feliz día.